En este caso, la idea es resolver las desigualdades con módulo que están planteadas acá. La dificultad que puede llegar a tener este problema es básicamente similar a la que vimos antes, es decir, tener bien claro el concepto de módulo y después, bueno, cómo ir abriéndolo según sea la necesidad, ¿no? Entonces, como primera cuestión, ¿sí? Hay una desigualdad que de hecho se usa mucho en los vectores, pero que también se puede usar acá, que hay que tener presente para lo siguiente, ¿no? Acá primero, para empezar, vamos a aclarar que A va a ser siempre un número positivo, B puede ser negativo, ¿sí? Con lo cual, en el caso de que nosotros tengamos que B sea negativo o cero, se va a dar la desigualdad de que la suma del módulo de A y B siempre va a ser menor o igual que la suma de los módulos individuales de A y de B. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto por los signos. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar para cada una de las desigualdades. Empecemos con el primer caso, donde nosotros acá tenemos la primera desigualdad, que es A más B igual a módulo de A por separado más módulo de B. Entonces, pensemos lo siguiente: A va a ser mayor o igual a 0 siempre, con lo cual acá tenemos dos posibilidades: o que B sea menor a 0, o que B sea mayor a 0. Entonces, la primera posibilidad va a ser A mayor o igual a 0, esto siempre de cajón, sí, y B menor o igual a 0, o que A en este caso sea mayor o igual a 0 y B sea menor estricto de 0. Entonces vamos a resolverlo como si fueran dos carriles por separado, ¿sí? En el primer caso vamos a tener, en este caso vamos a tener A más B módulo, nos va a quedar, ambos son positivos, así que directamente abrimos los módulos con los valores que corresponden, ¿sí? Y esto en este caso lo que nos va a quedar es que es igual a la suma de los módulos individuales de cada uno. Sin ningún problema, vemos de esta manera. Con B menor a 0 lo que vamos a tener es que se cumple esta desigualdad, que es la de Cauchy-Schwarz. O sea que vamos a tener en este caso módulo de A más B va a ser menor o igual a la suma de módulo de A más la suma de módulo de B. Entonces, ¿cuál es la conclusión que tenemos de estos dos casos? ¿Sí? Vamos a tener la igualdad A más B, ¿sí? Va a ser igual al módulo de A más módulo de B siempre y cuando, ¿sí?, B sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces esa es la desigualdad. Si no se cumple para Cauchy-Schwarz, que eso sale de teoría. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la suma de ambos en módulo es menor estricto que la suma de los módulos individuales? Entonces, acá la única diferencia, entre comillas, con el razonamiento anterior va a ser que A va a ser mayor estricto que 0, por el hecho de que no vamos a contemplar el plazo de 0, por el hecho justamente de que no hay manera de, digamos, de anular individualmente por separado los dos, y B va a ser mayor que 0 también. Entonces, en este caso vamos a tener A mayor a 0 y B mayor a 0 por un lado, o la otra es que A sea menor a 0 y, perdón, A mayor a 0 y B sea menor a 0. ¿Sí? A siempre es mayor a 0 por la consigna, sino por nada en especial. Entonces, en este caso vamos a tener, por un lado, el módulo de la suma nos va a quedar la suma de los módulos, ¿sí? Y esto se va a cumplir siempre y cuando nosotros tengamos que este valor no sea menor, A más B no sea menor a la suma de los módulos, ¿sí? Entonces esto no es menor, ¿sí?, a la suma de los módulos. Y después la otra posibilidad es que A más B módulo sea menor a módulo de A más módulo de B, y eso ocurre caso de desigualdad Cauchy-Schwarz, exceptuando obviamente el tema del menor o igual, porque obviamente no está incluido. Entonces, en este caso, para que se cumpla esta condición, tiene que ocurrir que, digamos, acá, para que esto no ocurra, ¿sí?, no hay valores posibles. En el caso de que solamente va a quedar este lado de desigualdad como algo posible, entonces vamos a tener módulo de A más módulo de A más B nos va a quedar menor a módulo de A más módulo de B cuando B sea menor a 0, ¿sí? O si, solo si B es menor a 0, ¿sí? Eso es para empezar en este caso. Fíjense qué es lo que sucede en el primer caso, donde nosotros tenemos módulo de A menos B, nos va a quedar módulo de A más módulo de B por separado. Entonces acá vamos a considerar lo mismo, ¿sí? Tenemos dos posibilidades. A va a ser siempre mayor o igual a 0, ¿sí?, por consigna, pero tenemos la posibilidad de que B sea 0 o inferior, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener IB mayor estricto que 0, B menor o igual a 0, ¿sí?, y acá tenemos ambas posibilidades. Entonces esto lo que nos va a quedar es, abriéndolo de esta manera, ¿sí?, vamos a tener la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿sí?, porque justamente el hecho de tener menos menos va a ser más, ¿sí? Entonces en este caso nos va a quedar
A menos B módulo va a ser menor a módulo de A más módulo de B. Y si B es menor o igual a 0, menos menos va a ser más, con lo cual vamos a tener módulo de A más menos B módulo es igual a módulo de A más módulo de B. Y esto lo que nos abre la posibilidad es lo siguiente: si como esto vale para todos los números que esto, digamos, esta desigualdad vale para todos los números que cumple esta condición, acá no hay excepciones, acá el único cuidado que tenemos que tener es con esta parte. Entonces esto lo que nos va a quedar es A módulo de A menos B va a ser igual a módulo de A más módulo de B, siempre y cuando B sea menor o igual a 0, que es la condición que pide en el segundo punto. ¿Okay? ¿Qué pasa, por ejemplo, en 4.4? Acá donde nosotros tenemos módulo de A menos B nos da menor a módulo de A más módulo de B. En este caso la diferencia es similar, ¿sí? Entonces pensémoslo de la siguiente manera, ¿sí? Siguiendo el mismo razonamiento, lo que vamos a llegar es a que módulo de A menos B, en este caso nos va a quedar menor a módulo de A más módulo de B, esto siempre y cuando B sea mayor a 0, ¿correcto? Entonces, esa es la definición. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso 3.5, donde nosotros acá tenemos la igualdad de módulo de módulo? Bueno, la idea acá es tratar de abrirlo por separado, ¿sí? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Pensemos, nosotros hemos considerado ambas posibilidades como que A era mayor o igual a 0, ¿correcto? Y después tenemos el caso de que B sea mayor o igual a 0 o de que B sea menor a 0, ¿correcto? Son ambos escenarios. Entonces, de acá vamos a tener, primero por un lado vamos a tener, si A es mayor a 0, módulo y números del mismo, ¿sí? Entonces vamos a tener módulo de A es igual a, perfecto. En este caso ocurre lo mismo, módulo de A es igual a. Después, si B es mayor a 0, ocurre lo mismo que en el caso de A, es decir, sacamos el módulo directamente, buenísimo. Entonces, esto nos va a quedar módulo de B es igual a B. No así en este caso, porque en este caso como es menor a 0, directamente tenemos que poner menos el número, ¿no? Porque justamente menos menos es más. Y ojo con esto porque puede ser un poco capciosa la nomenclatura y puede, digamos, dar lugar a confusión. Entonces siempre recuerden esas condiciones importantes, ¿no? Ok. Y después esto, como condición que va a llevar a cada caso. En el primer caso vamos a tener módulo de A menos módulo de B. Esto lo que nos va a quedar es directamente, como estos son dos números positivos, módulo de A menos B. ¿Por qué? Porque es directamente la resta de los dos valores en términos absolutos y ya está, digamos, no hay demasiada vuelta. En este caso vamos a tener módulo de A más B, porque fíjense que es menos menos, reemplazando el valor es menos menos, ¿no? Entonces esto va a quedar distinto que módulo de A menos B, con lo cual no es lo mismo. Entonces la idea acá es que el punto que a nosotros nos interesa o el punto que es válido para lo que nosotros buscamos es el primero, con lo cual el resultado, si lo voy a poner acá arriba, en este caso en rojo, lo que nos va a quedar es módulo de A menos B, ¿sí? Esto nos va a quedar igual a módulo de A menos B, siempre y cuando B sea mayor o igual a 0. Y después el último caso que tenemos acá, que es el de la primera desigualdad, módulo de A menos módulo de B en módulo menor a módulo de A menos B, sigue el mismo razonamiento, ¿okay? Entonces acá la idea es que tenemos la igualdad, con lo cual tenemos que tener la desigualdad, perdón, con lo cual acá tenemos que tener cuidado con cuáles son los intervalos importantes, ¿no? Entonces pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros hemos dicho A mayor o igual a 0 en ambos casos. Después teníamos B mayor o igual a 0, B menor a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense. En el caso de que nosotros tengamos B menor o igual a 0, esta resta, ¿sí?, se va a transformar en una suma. Sigue la misma línea de esto, ¿no? Entonces, esto lo que nos va a quedar es, por este lado, módulo de A menos B va a quedar igual al módulo de A más B. ¿Sí? Y lo que se ve acá justamente es que de esta forma, ¿sí?, fíjense, módulo de A más B, ¿sí?, dado que B es negativo, va a quedar menor que módulo de A menos B. Porque recuerden que en este caso B es negativo, esto es menos menos se hace más. Con lo cual, lo que se ve acá es que como esta resta es menor, ¿sí?, lo que va a quedar es que módulo de A menos módulo de B va a quedar menor que módulo de A menos B,
siempre y cuando b sea menor a 0. Y con eso es la resolución de este problema.